Si no puedes viajar, lee. Si te preguntas cómo sería la vida en otro país, lee. Si quieres ser o ver de lejos la vida de alguien más, conocer el pasado que te rodea, lee. Que será siempre una de las cosas más maravillosas que se puedan hacer. Pero ¿qué pasa con aquellas páginas rodeadas de misticismo y maldiciones? Hoy, en la historia que no te cuentan, los libros malditos, aquellos que por ningún motivo debes de leer a menos que quieras perecer en el intento. 1. El Codex Gigas, dictado dicen por el mismísimo diablo, llamado así por su enorme tamaño. Entre sus páginas se encierra una terrorífica leyenda, y es que se menciona que fue el mismo Lucifer quien lo dictó. Cuenta la leyenda que un monje llamado Inclusus Hermanus Monachus, Hermán el Recluso, se hallaba recluido en su celda de monasterio en el centro de la actual República Checa. Tras quebrantar uno de sus votos y por tamaña transgresión es condenado a ser emparedado vivo. Para salvarse, Hermán propone al abad algo imposible. Para honrar al monasterio, se compromete a escribir el códice más grande de su época, en el que incluirá todos los pasajes de la Biblia y toda la sabiduría humana, y lo escribiría en una sola noche. Pero incapaz de poder acabar a tiempo la tarea que él mismo se impuso, cercano ya al amanecer, Hermán hace un pacto con Satanás para que éste guíe su mano y pueda salvar así su vida. El diablo aceptó ayudarle, pero le puso dos condiciones. Una, quedarse con su alma naturalmente, y dos, que su imagen apareciera en una de las páginas. A la mañana siguiente, el abad y sus hermanos entraron a la celda y vieron aquella hazaña terminada. En su interior podía leerse desde una versión vulgata de la Biblia hasta las obras del historiador judío Flavio Josefo, las etimologías del arzobispo San Isidoro de Sevilla, el texto completo de la crónica Bohemorum de Cosmas de Praga, así como una recopilación de remedios medicinales, encantamientos mágicos y una lista necrológica. Sus hojas fueron confeccionadas con pieles de animales y, tal como solicitó el diablo, a Hermán no se le olvidó representarlo en la página 290. Si bien en su origen hay leyenda, la existencia del libro no lo es. Actualmente es conservado en la Biblioteca Nacional de Suecia en Estocolmo, con un enorme tamaño. Esta singular obra mide 92 centímetros de alto, 50.5 de ancho, 22 de grosor y pesa 78.8 kilos, y es el manuscrito medieval más grande conocido hasta el momento. 2. El libro de Thoth, alrededor del siglo III al siglo I a.C. Dicho libro, luego de ser escrito y utilizado por el poderoso dios, fue escondido en el fondo del río que limitaba a la ciudad, el majestuoso Nilo. No alcanzaba con ello para protegerlo, por lo que una infranqueable caja de seguridad, protegida por reptiles serpenteantes, lo alejaba de las manos equivocadas. Un príncipe egipcio logró recuperarlo, pero en castigo, su familia fue asesinada. Devastado por lo ocurrido, se quitó la vida y llevó la obra consigo a la tumba. Otros han intentado recuperarlo, pero siempre una historia de muerte y destrucción acecha a quienes lo poseen. Según se refiere, estuvo elaborado de diversas secciones, cada una de ellas escrita en papiros. Está construido a partir del dios Thoth y un discípulo que pretende adquirir de él todo su conocimiento. Según se cree, este libro se podía encontrar en dos partes. En una de ellas, la persona que lo tuviera en su poder podía llegar a determinar la presencia de los distintos dioses. Con la segunda parte, la persona podría comprender y comunicarse con los animales. Un libro mágico, enigmático, poderoso, capaz de acercarnos a los dioses y a sus prácticas escondidas, a eliminar los límites de la vida y la muerte y a acercarnos a la comprensión del lenguaje animal, pero rodeado de innumerables maldiciones. Quizá haya sido una obra milenaria, antecesora incluso a la civilización egipcia, o quizá solo un producto de la imaginación del misterio que rodea a dicha civilización. 3. El libro de Cian. Se trata de un pergamino escrito en hoja de palma con una técnica desconocida y que se encuentra en poder de los monjes tibetanos desde hace siglos. También afirman que no le afecta el paso del tiempo, así como el fuego o el agua. Son en realidad un conjunto de hojas recogidas y ordenadas en lo que son símbolos desconocidos e indescifrables. En él se halla un conocimiento superior al que pocos pueden acceder y se debe estar a otro nivel espiritual y psíquico para acceder a toda esa fuente de información. Y es que no estamos hablando de cualquier cosa, ya que según fuentes, en él puede contenerse información sobre la creación de la Tierra, la vida inteligente más allá de la Tierra, el paradero de la Atlántida, así como de nuestra propia evolución y origen.
A mediados del siglo XIX, Madame Blavatsky aseguró acceder a la gran biblioteca universal en la que se hallaba dicho conjunto de textos, y la cual se encuentra a 250 metros de profundidad en el Himalaya. Según la propia Blavatsky, fue su maestro el que le permitió acceder a él. Este acceso creó una doctrina o movimiento teosófico. Los textos originales, según cuenta la tradición, están escritos en un lenguaje universal, el Censar, una lengua conocida por todas las naciones de la antigüedad, desde los toltecas a los atlantes. También nos cuenta que es anterior a la creación de la tierra y que hay algunos pobres infelices que han intentado acceder a su conocimiento volviéndose locos sin remedio. 4. El Libro Rojo. El Libro Rojo está escrito por Carl Gustav Jung, un conocido psicólogo, psiquiatra y pensador del siglo XX, quien ya habiendo comenzado su obra científica cuando tenía 38 años, tuvo una serie de visiones, de experiencias internas muy poderosas que empezó a escribir en unos cuadernos de tapas negras. Las experiencias más importantes datan de 1913. Luego, reescribió los relatos de estas visiones de aquellos cuadernos negros al Libro Rojo. Los comentarios que va haciendo a lo largo del texto están acompañados por imágenes hechas por él mismo. Está representado como un manuscrito medieval. Jung sentó las bases de un método que se llama método de imaginación activa. A partir de una visión anterior, un sueño, un material espontáneo de la psique, uno se abre a ese material, hace silencio, evoca esas imágenes y de alguna manera comienza a entrar en diálogo con ellas. La idea es que ese material no tiene que avasallar la conciencia, pero tampoco la conciencia tiene que estar ausente. No se está en un estado de trance, hay conciencia, hay una realidad fuera y una realidad dentro. La de fuera, en vez de ser una realidad física, es psíquica. Cuando Jung escribió esto, primero lo hizo para él. En algún momento pensó que valía la pena publicarlo. Era un ejemplo de algo que otros podían hacer con sus propios procesos. Pero por consejos de terceros, finalmente concluyó que no era conveniente hacerlo, porque iba a ser confundido y su obra científica iba a ser afectada por algo que es difícil de comprender. Por esta razón, el libro no se publicó y Jung no dejó instrucciones al respecto. Cuando murió, sus 5 hijos decidieron hacer una copia para cada uno y el original se guardó en un banco por miedo a que se malentendiera y confundiera al lector, hasta el año 2009 cuando se publicó. 5. El manuscrito Voynich. En una bóveda de la famosa Universidad de Yale, Estados Unidos, entre los más de 12 millones de volúmenes, se guarda uno de los máximos enigmas de la humanidad, el llamado manuscrito Voynich, que desde su descubrimiento en 1912 tiene desconcertados a lingüistas de todo el mundo. Su nombre proviene del comerciante de libros antiguos Wilfrid M. Voynich, quien lo adquirió en 1912. Escrito en el siglo XV, en un idioma o código que nadie ha podido descifrar hasta la fecha, lleva ilustraciones de plantas raras, inexistentes, así como símbolos astrológicos, mujeres desnudas y criaturas con forma de medusas. Y de este misterioso documento lo desconocemos absolutamente todo: la lengua, las imágenes, su autor, la fecha de cuándo y dónde se escribió. Está dividido en 2 partes, una dedicada a la botánica, con dibujos de 113 plantas prácticamente desconocidas para nosotros, salvo 2, el brócoli y las lilas, y una segunda parte farmacológica. Se describen más de 100 tipos de hierbas, y los dibujos incluyen pequeños recipientes típicos de la farmacopea de entonces. El texto es temido y respetado, ya que se presume podría contener principios sobre la energía nuclear y fórmulas para realizar terribles venenos. 6. El libro de la locura, Excalibur. Muchos años antes de fundar la Iglesia de la Cienciología, secta que te invito a conocer en este video, el autor de ciencia ficción L. Ronald Hubbard escribió un libro llamado Excalibur, que a diferencia de lo que puedas pensar, no habla de la mítica espada del rey Arturo. Ahí contó su experiencia con la muerte, pues aseguraba que un día falleció y volvió. La historia inicia en 1938. Lafayette Ronald Hubbard pasó por un tratamiento médico durante el que casi se muere, pues su cuerpo reaccionó mal al óxido nitroso, mientras que a algunos les provocaba risa incontrolable y euforia, a él ese gas estuvo a punto de matarlo. En entrevistas posteriores llegó a afirmar que efectivamente murió durante 8 minutos, en los que supuestamente recibió un mensaje que tenía que entregar a la humanidad a como diera lugar. Poco después se encerró durante 6 días para escribir el libro que hoy conocemos como Excalibur.
Además de relatar su experiencia más allá de la muerte, Ron Hubbard plantea varias preguntas existenciales y da sus propias respuestas sobre la vida de los seres humanos en la Tierra. Después de terminado el libro, inició la leyenda sobre que Excalibur era un libro maldito. Poco después de terminarlo, ninguna editorial quiso comprar el manuscrito de Hubbard. Año después, quien fuera su agente literario llegó a declarar que el mismo escritor le contó sobre el triste destino de aquellos que lo leyeron. Todo el que lo leyó se volvió loco y se suicidó. También le contó que en una ocasión le mostró el libro a un editor de Nueva York. Acudió a su oficina para saber cuál era su reacción y fue ahí cuando el editor llamó a quien lo había leído. Este llegó con el manuscrito en las manos, lo dejó en la mesa y se lanzó por la ventana del rascacielos. Ron Hubbard también dijo que de las primeras 15 personas que lo leyeron, 4 terminaron internadas en un hospital psiquiátrico. Por esta razón pidió que el contenido de Excalibur no fuera difundido durante su estancia en la Tierra. 7. Urantia. El libro de Urantia, a veces llamado Los Documentos de Urantia o la Quinta Revelación de Época, es un libro espiritual, filosófico y religioso que se originó en Chicago, con el urantianismo en algún momento entre 1924 y 1955. La autoría sigue siendo un tema de especulación. Ha recibido varios grados de interés que van desde elogios hasta críticas por su contenido religioso y científico, su extensión inusual y la falta de un autor conocido. El texto introduce la palabra Urantia como el nombre del planeta Tierra y afirma que su intención es presentar conceptos ampliados y una verdad avanzada. Se dice que ya en 1911, William S. Sandler y su esposa Lena Sandler, médicos en Chicago y muy conocidos en la comunidad, fueron abordados por una vecina preocupada porque ocasionalmente encontraba a su esposo durmiendo profundamente y respirando anormalmente. La pareja de esposos fueron a observar los episodios y con el tiempo el individuo produjo comunicaciones verbales que afirmaban ser de seres espirituales. Esto dio como resultado a principios de 1925 un voluminoso documento escrito a mano, que a partir de entonces se convirtió en el método habitual de supuesta comunicación. Más de un tercio del contenido del libro de Urantia está dedicado a una narración de la vida y las enseñanzas de Jesús, y se da a la tradición judeocristiana una importancia superior a cualquier otra, aunque hay algunas diferencias respecto a Jesús. Por ejemplo, la crucifixión de Jesús para Urantia no se considera una expiación para los pecados de la humanidad. Se enseña que la crucifixión es el resultado de los temores de los líderes religiosos de la época, quienes consideraban sus enseñanzas como una amenaza a sus posiciones de autoridad. Aquí Jesús es considerado la encarnación humana de Miguel de Nevadón, uno de los más de 700,000 hijos del paraíso de Dios, o hijos creadores. Jesús no es considerado la segunda persona de la Trinidad como lo es en el cristianismo. El libro se refiere al Hijo Eterno como la segunda persona de la Trinidad. En este libro Jesús nace en la tierra a través de medios naturales de concepción en lugar de un nacimiento virginal, y no caminó sobre el agua ni realizó algunos de los milagros que se le atribuyen en los evangelios. Especulación, realidad o una mezcla de ambas. Dime la verdad, si tuvieras la oportunidad, ¿te atreverías a leerlos? Yo soy Fernando Magaña. Si te gustó, comparte y nos vemos en la próxima.